El domingo pasado estuvimos iniciando una serie llamada Un Rey Hecho Siervo, Un Rey Hecho Siervo, y hoy en esta tarde vamos a continuar. Mencionábamos que era una trilogía, así que estamos en la segunda parte de este sermón, y el título que lleva este mensaje es La piedad que no tiene frutos. Marcos capítulo 11, versículos del 12 hasta el 21. Es muy probable que dentro de nuestro vocabulario la palabra piedad no sea muy común o que la utilicemos mucho. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, esta palabra piedad es la tierna devoción por las cosas santas. En palabras más sencillas, es el individuo que se apasiona por las cosas de Dios. Pero la pregunta que hoy tú y yo nos debemos de hacer es la siguiente: ¿es posible aparentar ser piadoso? ¿Es posible aparentar ser piadoso? Dicho de otra manera, ¿puede fingir alguien sentirse apasionado por las cosas de Dios? ¿Puede alguien fingir sentirse apasionado por las cosas de Dios cuando la realidad es que lo único que siente es desagrado por cada una de ellas? Por más contradictorio que parezca, esto es una realidad. Déjame decirte que realmente hay individuos que fingen ser piadosos. Y hay individuos tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia que aparentan ser piadosos. Y prácticamente, permíteme decirte que esta historia que vamos a leer nos deja ver de que tristemente hay personas allá afuera, como decía, adentro de la iglesia, que fingen esta piedad. La historia de la higuera es solamente una ilustración que Jesús utilizó en aquel momento para significar o ilustrar el pasaje cuando el Señor Jesús limpia el templo. El pueblo de Israel se había convertido en un pueblo experto en religión y pudo engañar a muchas naciones siendo religiosos. Sin embargo, no podían engañar a aquel que veía el corazón. Marcos capítulo 11, del 12 hasta el 21. La palabra de Dios dice así: Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizás pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Jesús, hablando a la higuera, le dijo: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Llegaron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Cuando atardecía, Jesús y sus discípulos solían salir fuera de la ciudad. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. En la historia previa de la narración que acabamos de leer, en el versículo 11, termina esta historia diciéndonos que después de que Jesús fue aclamado por la multitud, Jesús entró al templo a mirar alrededor. Dicho de otra manera,
Jesús entró a inspeccionar aquel lugar y a ver las personas que estaban allí. Ese es el versículo 11. Y uno esperaría como lector que la historia continuara con el siguiente día Jesús asistiendo al templo. Sin embargo, el escritor hace como una especie de sándwich en su narración, porque antes de continuar con la historia de Jesús yendo al templo, nos dice que Jesús ve una higuera, esta pequeña historia, que si uno la lee con cierto descuido o sin ponerle atención, uno podría llegar a concluir que Jesús resulta como que tiene una actitud medio irracional e incluso caprichosa, porque el mismo escritor en el versículo 13 nos dice lo siguiente, que no era tiempo ¿de qué? De higos. ¿Cómo se le podía exigir a un árbol o a una planta que diera algo cuando no era ¿qué? La temporada? Es como nosotros ir a Walmart y exigirle a las personas ahí que están encargadas de la frutería que nos vendan manzanas cuando no es ¿qué? Temporada. Pero déjenme explicarles qué es lo que está pasando en este pasaje. Resulta que lo que acabamos de leer era en el tiempo o a mediados del mes de Nisan, el calendario judío, que es en nuestro calendario sería en abril. Y en este mes, en el mes de Nisan, estaba por pasar la Pascua, era el tiempo de la Pascua. Y en Palestina estos árboles o estas higueras producían algún fruto inmaduro, pequeño, en el mes de marzo. Este fruto pequeño, verde, inmaduro, era comestible, ya que los agricultores de aquella zona lo solían comer. Y de hecho las hojas empezaban a salir un mes después. ¿Qué sigue después de marzo? Abril. Entonces era algo de un modo razonable pensar que si una higuera que ya tenía hojas, era de suponerse que tuviera ¿qué? También frutos, porque era lo normal. Los frutos venían primero antes que las hojas. Así que la maldición de Jesús, cuando pronunció estas palabras, nunca jamás coma nadie fruto de ti, Marcos simplemente se limita a decirnos que los discípulos escucharon. Pero seguramente estas palabras del Señor Jesús, esta maldición, atemoró a los discípulos. Pues resulta que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel constantemente era comparado con plantas agrícolas. Los discípulos sabían a qué se estaba refiriendo Jesús cuando maldijo a la higuera, diciéndole: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Los profetas en el Antiguo Testamento utilizaban palabras de la agricultura para traer juicio en contra del pueblo de Israel cuando se comportaba de una manera rebelde. Y por una cuestión de tiempo, pero simplemente por citar dos de ellos, Jeremías capítulo 8, versículo 13, en la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente: voy a arrancarlos por completo, afirma el Señor. No encuentro uvas en la viña, ni hay higos en la higuera. Sus hojas están marchitas. Voy pues a quitarlas lo que les he dado. Miqueas capítulo 7, versículo 1, misma versión, dice lo siguiente: pobre de mí, soy como el que recoge frutos de verano y busca lo que sobra en la viña. No hay ningún racimo para comer, ningún higo nuevo que tanto deseo. Por lo tanto, las hojas llenas, la higuera llena de hojas sin fruto, era una maldición, o era un simbolismo, mejor dicho, del vacío y de la esterilidad espiritual que el pueblo de Dios estaba viviendo en aquel momento. Los judíos se sentían orgullosos porque eran el pueblo escogido de Dios. Sin embargo, sus corazones estaban tan alejados de Dios. Jesús utilizó la maldición de la higuera para profetizar el declive espiritual que el pueblo de Dios estaba teniendo
por su falta de frutos. Y esto nos debe de llevar a pensar lo siguiente, que la falsa piedad, escúchame bien, la falsa piedad, una vida sin frutos no pasa desapercibida por Dios. Podemos engañar a los demás, pero no podemos engañar a Dios. Un árbol frutal con grandes ramas y con hojas llenas y que seguramente en tiempos de verano provee una extraordinaria sombra, pero que no da frutos, es un árbol que inservible, es un árbol que no funciona, es simplemente un estorbo y una pérdida de dinero para aquella persona que saca adelante a su familia a través de la venta de árboles frutales. Quizás tú y yo, que no nos dedicamos a la agricultura, esta declaración o este juicio en contra de un árbol frutal que no da frutos pareciera un poco difícil o un poco duro, porque el árbol definitivamente provee otros beneficios, pero el beneficio principal no lo está ¿qué? No lo está proveyendo. Y esto, mi amado hermano, se puede llevar a cualquier área de trabajo, no solamente en la agricultura. Por ejemplo, en la docencia, aquellas personas que se dedican a enseñar en los salones de clases. Si un maestro no enseña a los niños, no importa que en el salón de clases, cuando el profesor llegue y los niños estén quietecitos, o que los niños salgan de la escuela y que lleguen con el uniforme limpio, si ese maestro o maestra no enseña, ¿qué va a pasar? ¿Lo van a qué? Lo van a despedir porque no está trabajando o no está realizando la función principal por la cual fue ¿qué? Contratado. De la misma manera, aquellas personas que se dedican a trabajar en la construcción o en la remodelación, a pesar de que puedan tener la caja de herramientas más organizada e impecable o lleguen más temprano al taller, pero si esa persona, ese trabajador, no hace por lo cual fue contratado, o sea, en otras palabras, construir, ¿qué va a pasar? ¿Lo van a qué? Lo van a despedir. Esto es exactamente el punto que Jesús está haciendo con la higuera, que tú y yo quiere que entendamos. De nada sirve que llevemos una vida religiosa si nuestra vida interior sigue siendo la misma. De nada funciona. Podremos participar en todas las actividades de la iglesia, estar ahí presente, incluso enseñar alguna escuela dominical, ser parte de un grupo pequeño, ayudar a los necesitados, levantar las manos cuando tú y yo cantamos e ir a un viaje misionero, y aún así, escúchame bien, y aún así, vivir vidas totalmente alejadas de Dios. El pueblo de Dios se había convertido en una nación experta en ser religiosa, donde habían aprendido de memoria los pasos que tenían que hacer para simular una vida piadosa, donde estos simbolismos del sacrificio por el perdón de pecados habían perdido total relevancia, y significado en su vida, en su relación con Dios. Sabían que tenían que escoger al mejor cordero, sabían los pasos que el sacerdote iba a tomar, y simplemente había perdido esa importancia en su vida. ¿Por qué? Porque simplemente vivían vidas religiosas. Así también muchas personas hoy en la iglesia han perdido ese asombro y esa reverencia por las ordenanzas de la iglesia. ¿Y cuáles son estas? Son dos: el bautismo y la cena del Señor. Tristemente, muchas personas hoy se bautizan como si fueran meterse a la alberca pública y echarse un chapuzón más, pero se olvidan que el bautismo es el simbolismo de la muerte a nuestros pecados y de la resurrección, de la nueva vida que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Olvidan que el bautismo es una declaración pública a las personas
donde anuncian ahora en adelante su lealtad a Cristo y como consecuencia su enemistad con el mundo. Mientras que otros toman la cena del Señor con irreverencia, porque en sus vidas hay pecados que los están dominando, hay pecados que no han confesado y que se sienten cómodos con ellos. Y se olvidan que cada vez que toman la cena del Señor es un recordatorio de que Jesús va a volver otra vez por segunda vez, no como lo vimos en la entrada triunfal, como alguien manso y humilde, sino como un rey y como un juez que va a venir a juzgarnos a cada uno de nosotros y va a condenar a todos aquellos quienes no se arrepintieron de sus pecados y se sometieron a la voluntad de Dios. Amado hermano, la maldición de la higuera es simplemente una advertencia para todos aquellos quienes se han vuelto expertos en la falsa piedad, en aparentar algo que no son, porque podrán engañar a los demás, podrán engañarnos a nosotros, pero finalmente no pueden engañar a aquel que conoce el corazón. Marcos en el versículo 15 reanuda la historia, y una vez que termina este como tipo sándwich dentro de la narración completa, Marcos nos vuelve a recordar que Jesús se dirigía hacia Jerusalén, al templo, y dice así en el versículo 15: llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo. Para aquellos quienes seguramente ya lo sabían, permíteme recordarles que el templo tenía un significado muy importante para la nación judía, pues representaba la presencia de Dios. Este edificio en varias ocasiones había sido destruido por diferentes naciones, y esta última vez el templo había sido reconstruido, e incluso no solamente reconstruido, sino expandido por Herodes el Grande. El templo tenía una forma tipo rectangular, la cual poseía 3 atrios o 3 patios, cada uno más pequeño que el otro. El patio más pequeño solamente se le permitía a los hombres judíos entrar, los cuales iban y presentaban su sacrificio y ofrenda a los sacerdotes. El patio mediano era aquel patio donde se le permitía tanto a los hombres como a las mujeres judías entrar, orar a Dios, buscar la bendición sacerdotal y finalmente depositar sus limosnas. Y el último patio, que sería el patio más grande, era el patio conocido como el patio o el atrio de los gentiles. En este lugar acudía cualquier persona de cualquier nacionalidad para orar a Dios. Y fue exactamente a este patio de los gentiles donde el Señor Jesucristo entró. Versículo 15 a 16, la palabra de Dios dice así: y se comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. La descripción tan violenta que vemos aquí de Jesús puede causar cierta confusión a los lectores, pues jamás habíamos visto a Jesús actuar de esta manera, de una manera tan violenta, tan enojada. Sin embargo, permíteme decirte que este enojo de Jesús no solamente es justificable, sino que también es justo y es santo. Resulta que la parte del templo llamado el patio de los gentiles se había convertido en un mercado lleno de corrupción. Los comerciantes de aquel lugar habían aprovechado la ocasión y la oportunidad de saber que muchas personas quienes iban a presentar sus sacrificios al templo de Jerusalén tenían que comprar animales y diferentes cosas para realizar los sacrificios, de tal manera que los precios que daban a los peregrinos eran altísimos. No solamente eso, sino que también había un impuesto anual que todo hombre judío mayor de 20 años tenía que pagar.
Este impuesto era el impuesto del templo. Y los cambistas que cambiaban la moneda vieron una oportunidad sin igual, porque resulta que este impuesto solamente se podía pagar con la moneda judía. Si tú venías de alguna otra nación y traías un dinero diferente, te veías obligado a cambiarlo, porque el templo, los sacerdotes, mejor dicho, no aceptaban otra moneda, no más que la moneda judía. Y los comerciantes, siendo oportunistas, vieron esto como una fuente para enriquecerse. Pues las tarifas que ponían eran tarifas exorbitantes para las personas que venían fuera de Jerusalén. Por lo tanto, este patio de los gentiles no solamente se había convertido en un lugar lleno de corrupción, sino también en un lugar de muchas distracciones, donde el ruido de los animales, los gritos de los comerciantes tratando de acaparar a los clientes y el bullicio de las multitudes hacía que los gentiles no pudieran concentrarse para adorar a Dios. Porque recordemos que era el único lugar donde los gentiles, personas que no pertenecieran al pueblo de Dios, podían estar. Así que la respuesta del Señor Jesús ante esta situación definitivamente no es una respuesta irracional, sino es un enojo ante la injusticia que se estaba viviendo en aquel momento, ante el pecado de las personas, de convertir algo sagrado en algo malvado. Porque tan pronto el Señor Jesús limpió y corrió a todas aquellas personas que estaban perturbando en la casa de Dios, Marcos nos dice que Jesús empezó ¿a qué? A enseñar. Versículo 17, la primera parte, dice: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de qué? De oración para todas las naciones? Permíteme decirte que esta frase que dijo el Señor Jesucristo es una frase que anteriormente el profeta Isaías lo había escrito en su libro. Y el autor Marcos fue el único autor de los 4 evangelios que agregó la última frase a su libro. Y esto tendría un significado muy importante, un detalle para las audiencias gentiles que iba dirigido este evangelio. Porque Dios desde el Antiguo Testamento deseaba que tanto gentiles como judíos utilizaran el templo como un lugar para adorarlo. Desde el Antiguo Testamento vemos a Dios con ese corazón por aquellas naciones que no pertenecían al pueblo de Israel. Pero tristemente, el único lugar donde estos gentiles tenían acceso se había convertido en una cueva de ladrones. Las palabras de Jesús, obviamente, la enseñanza de aquel día llegó tan rápido a los oídos de aquellos líderes religiosos. Si de por sí ya había ese odio y desencanto por lo que Jesús decía y hacía, la limpieza del templo y la enseñanza aquel día terminó por enfurecer o enfadar a todos los líderes religiosos que estaban en aquel lugar. Versículo 18, el escritor nos dice: los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús. El coraje o el enojo iracundo de estos hombres no solamente era porque Jesús había expuesto la hipocresía religiosa, sino que también porque había tocado sus bolsillos. Resulta que las operaciones comerciales eran dirigidas por 2 principales sacerdotes, el sacerdote Anás y Caifás. Estos eran los que obtenían grandes riquezas de este sistema corrupto. Y cuando el Señor denunció y vino y tiró todo, prácticamente había afectado también sus bolsillos. Y estos 2 también fueron quienes de una manera muy
explícita, se vieron involucrados en el plan para matar a Jesús. Sin embargo, el escritor nos dice que el temor a la autoridad de Jesús y la admiración de las multitudes por las enseñanzas que Jesús compartía en el templo, aquellos varones religiosos no hicieron nada. No hicieron nada. Marcos nos regresa de nuevo a la historia en el versículo 19. En el versículo 20, perdón. Con esta corta redacción, versículos 19 y 20, Marcos nos dice lo siguiente: por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Rabí, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. El comentario de Pedro en ningún momento lo debemos de interpretar como un reproche a Jesús por haber maldecido a la higuera, sino más bien era una admiración, porque aquel árbol en tan solo 24 horas se había secado desde la raíz. Aquellos quienes tenemos árboles o plantas sabemos que esta situación de secarse es un proceso. Se va muriendo el árbol por partes, se pone amarillo. Sin embargo, la admiración de Pedro nos deja ver que este árbol se había muerto solamente en 24 horas. Y esta segunda parte de esta historia nos debe llevar a reflexionar lo siguiente, que es que la falsa piedad no puede mantenerse ante el juicio santo del Señor. La falsa piedad no puede mantenerse en pie ante el juicio santo del Señor. Si ustedes se acuerdan, al inicio de esta serie de sermones dijimos que Marcos capítulo 11 en adelante es una vista minuciosa de la última semana del Señor Jesucristo. Y un día antes de que el Señor Jesús fuera y limpiara el templo, Marcos nos dice que una multitud alocada gritaba eufóricos: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquellas multitudes estaban esperanzadas de que Jesús los guiara como un solo cuerpo, como un solo ejército, para destruir a aquellos que los estaban oprimiendo, que eran los romanos. Pero lo que Jesús hizo al día siguiente, nadie lo esperaba. Nadie lo esperaba. El Señor Jesús dio batalla al sistema, porque el Señor Jesús dio batalla al sistema corrupto, a la falsa religión, denunció la hipocresía, denunció la falsa piedad que había tanto en los líderes religiosos como en la nación judía. Curiosamente, los fariseos también odiaban a los romanos y deseaban ser libres, pero ellos también se habían convertido en opresores religiosos, porque sus reglas inventadas para seguir la ley de Dios, su sistema corrupto de la venta y compra de los animales para los sacrificios, hacía que el alma de la nación aclamara o agonizara por un libertador, porque solamente vendían falsas esperanzas. Aquellos quienes buscaban a Dios y en vez de acercarnos al Creador, terminaban por alejarlos más del Creador, del Consolador. Permíteme decirte que hoy pasa exactamente lo mismo. Hoy pasa exactamente lo mismo con hombres religiosos, con hombres fraudulentos que con palabras dulces y con personalidad carismática atraen a las multitudes, porque les prometen libertad. Les prometen y les dicen que tan solo creer es lo único que necesitan, con hacer ciertas cosas para ganarse el favor de Dios. Pero lo único que hacen es simplemente poner mayor carga a aquella alma angustiada, que con sinceridad
busca a Dios. Amado hermano, déjame decirte que estos hombres son ingeniosos. Son tan ingeniosos porque con tan solo citar algunas citas o textos de la Biblia hacen creer a la gente que ellos también predican la sana doctrina. Frases como Dios quiere que seas prosperado en todo es una de las cosas que más afirman ellos. Pero se olvidan que la prosperidad del Señor es muy diferente a la prosperidad que el hombre tiene en mente. Porque no siempre la prosperidad tiene que ser en algo material. Es más, permíteme decirte lo siguiente: antes que nuestro bienestar material, Dios está más enfocado en nuestro bienestar espiritual. Te lo vuelvo a decir: antes de nuestro bienestar material, Dios está más enfocado en tu vida espiritual, en tu relación con Él, en tu madurez con Él, en tu amor hacia con Él y hacia tu prójimo. Así como el Señor Jesús aquel día volcó las mesas de aquellos que cambiaban las monedas y tiró las sillas de aquellos que vendían animales, así también el Señor permite o expone la falsa piedad de aquellos quienes desvían a otros. Les permite que tropiecen, les permite que sean expuestos públicamente, donde su carácter finalmente era una fachada de religiosidad. Y sin necesidad de decir nombres, pero ¿cuántos de nosotros no hemos visto en las noticias de que cierto pastor o cierto religioso salió donde tristemente se llevó el dinero de la iglesia o se acostó con otra persona dentro de la iglesia, y eran personas que tenían demasiada influencia o que tenían una iglesia muy grande? Y obviamente esto no aplica a las iglesias que son grandes, porque también en las iglesias pequeñas suele pasar. Pero el punto es de que el Señor Jesús finalmente también cuida de su iglesia. Y tú dirás: bueno, qué bueno que esta advertencia la haga, pastor, pero permíteme decirte que esta advertencia también es para todos aquellos que nos decimos ser seguidores de Jesús. Porque nuestra forma de vivir puede ser tan ruidosa y escandalosa como cualquier día de venta en el patio de los gentiles, donde los gritos de los comerciantes y donde el bullicio de los animales distraía a los gentiles para adorar a Dios. La pregunta que quiero que te hagas hoy, en esta tarde, es la siguiente: ¿es tu vida una distracción para aquellos que buscan a Dios? ¿Vives de una forma piadosa o simplemente aparentas ser piadoso? Definitivamente nadie es perfecto, y eso me incluye a mí. Pero que en medio de nuestras imperfecciones, que el Señor nos utilice como instrumentos de gracia para que otros puedan llegar a conocerle. Para que la gente, conforme se acerca más a nosotros y ve nuestro corazón, puedan ver cómo la gracia de Jesús, la gracia de nuestro Señor, ha transformado nuestras vidas. Dice el escritor que las palabras de Jesús fueron oídas tanto por los sacerdotes como por los escribas, y cobraron efecto en sus vidas. Aquellos quienes aparentaban una vida piadosa decidieron responder ante esta enseñanza de Jesús, buscando o planeando la manera de matarlo, de apagar su voz para siempre. El ejemplo de estos hombres religiosos es simplemente una prueba más de que cuando somos expuestos al Evangelio hay solamente dos respuestas. La primera: o confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos
de cada uno de ellos delante de Dios, o finalmente terminamos odiando todo aquello que representa Dios. No hay un punto medio. O somos de Él, o simplemente nos volvemos un enemigo de la luz. Oremos a nuestro Dios.